Bueno, buenos días. Mi nombre es Pablo Álvarez, soy profesor agregado de la Clínica Médica A. Y en el día de hoy estamos convocados para hablar acerca del infarto agudo de miocardio. Y vamos a ver algunos aspectos prácticos en lo clínico, desde el punto de vista del diagnóstico y de la terapéutica. La importancia de este tema radica, sobre todo aquí en nuestro país, en que, como ustedes pueden ver, dentro de las principales causas de muerte de nuestro país, la enfermedad cardiovascular es la principal, incluso por encima de cánceres y patologías respiratorias. Y dentro de estas, la inmensa mayoría están comprendidas en enfermedades cerebrovasculares y la cardiopatía isquémica por igual. Y dentro de la cardiopatía isquémica, precisamente en el día de hoy vamos a hablar del infarto agudo del miocardio. ¿Y qué es el infarto agudo del miocardio? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista anatomopatológico, es básicamente la muerte celular que secunda a una isquemia, a una hipoperfusión mantenida y prolongada del miocardio. Pero quizás lo que más me importa es centrarnos en la definición clínica del infarto, que básicamente se expresa de la siguiente manera, que es la presencia de daño miocárdico agudo, y retengamos este concepto, daño miocárdico agudo, detectado por la elevación de biomarcadores cardíacos en el contexto, y este es otro elemento importante, de evidencia de isquemia miocárdica aguda. Vamos a tratar de analizar estos aspectos de la definición en su aplicación clínica. En ese sentido, quiero centrarme en tres pilares fundamentales para el diagnóstico de infarto. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la clínica y el electrocardiograma, que en su conjunto, como vamos a ver, nos determinan el contexto de isquemia aguda al que nos referíamos. Y por otro lado tenemos a los biomarcadores, que son los que nos van a dar, en tanto y en cuanto se vean elevados, la señal de un daño miocárdico. Y esto tiene su explicación en esto que se ha dado en llamar cascada isquémica, que es la concatenación de hechos que suceden cuando se ocluye en forma mantenida y permanente una arteria coronaria. En ese contexto, la falta de irrigación del miocardio desencadena todos estos procesos que empiezan por la anomalía de perfusión y que terminan en la necrosis miocárdica, pasando en las últimas instancias por alteraciones electrocardiográficas y angina o ángulo de pecho. Eso es importante analizar que el daño miocárdico que se da cuando hay necrosis se puede expresar por biomarcadores, que en las últimas décadas han sido varios que se han utilizado. Varias proteínas y enzimas, como la creatina fosfokinasa en su fracción de MB, o la mioglobina, pero quizás las que hoy en día han sido en forma casi excluyente las más utilizadas son las troponinas, integrantes de las fibras del sarcómero que son liberadas a la circulación sanguínea cuando el miocito se ve dañado. Y en tal sentido, el concepto de daño miocárdico que venimos manejando se da desde el punto de vista clínico cuando se detecta un valor de troponinas que se encuentra por encima del nivel superior de referencia del percentil 99 de cada detección de laboratorio. Esto es particular de cada laboratorio, por eso no hay un valor de corte único. Se debe ver la referencia con respecto al laboratorio donde se realiza. Y de aquí surge otro concepto importante, que es la diferencia entre el daño miocárdico agudo y el daño miocárdico crónico, en base a los biomarcadores, estamos siempre hablando, ¿verdad? Y el daño miocárdico crónico se plantea cuando hay valores establemente altos, a diferencia del daño miocárdico agudo, en el cual se ve una diferenciación en la detección de los valores en la medida que transcurre el tiempo en lo inmediato. Quizás en esta gráfica quede más claro. Ustedes vean, en la línea punteada se expresa el daño miocárdico crónico, situación en la que se puede ver los pacientes, por ejemplo, que presentan una miocarditis, los pacientes que presentan una falla cardíaca mantenida, congestiva, aquellos que presentan una arritmia mantenida y no controlada, pueden generar un daño miocárdico que es estable, crónico y que no está vinculado al isquemia. A diferencia de la otra curva, en la línea completa, en la cual vemos una alta variación en un ascenso y a posteriori un descenso, vinculado en el 99% de los casos a un sufrimiento isquémico
miocárdico, y entonces es importante lo que llamamos la curva de troponinas, vale decir, la diferenciación de resultados cuantitativos de un momento a otro en la evolución de los pacientes. Dicho esto, entonces, cuando se nos presenta un paciente con el síntoma princeps de esta situación, que es el dolor torácico, es necesario que caractericemos el dolor, que caractericemos al paciente por sí mismo, caracterizar los antecedentes de este paciente y a su vez evaluar los hallazgos físicos. ¿Por qué? Porque puede haber distintas posibles causas de dolor torácico, como ustedes ven en esta tablilla, de las cuales no nos vamos a detener pormenorizadamente, pero sí destacar que tengan en cuenta que, por ejemplo, una disección aórtica puede ser proveedora de un dolor torácico que se puede asimilar al dolor torácico de un sufrimiento isquémico, y la terapéutica es diametralmente opuesta a lo que puede ser un evento coronario agudo como el infarto agudo del miocardio. De ahí la importancia de diferenciar o plantearse la posibilidad de otras causas del dolor torácico. Pero en la medida que el dolor torácico cumple algunos criterios, como son la disposición o la topografía, como ustedes están viendo en el dibujo, de la región supradiafragmática con las características irradiaciones, y esto se da en un paciente que tiene múltiples factores de riesgos, y cuanto más factores de riesgo tengan, mayor es la probabilidad de que ese dolor corresponda a un evento coronario agudo, en esa medida que nos acercamos a la probabilidad de que el paciente esté sufriendo precisamente un evento coronario agudo. Dicho esto, entonces, si el paciente se nos presenta con dolor, el dolor es característico, prolongado, tiene síntomas acompañantes y se da en un paciente perteneciente a una población de alta prevalencia de la cardiopatía isquémica, empieza entonces en nuestro cerebro a trabajar un reloj. ¿Por qué decimos esto? Porque en el trasfondo fisiopatológico del evento coronario agudo que nosotros estamos suponiendo está lo que se denomina accidente de placa. Es decir, una efracción, una rotura de una placa ateromatosa a nivel del lecho coronario, de las paredes coronarias, que expone el material lipídico a la circulación intravascular, generando entonces una agregación fibrino-plaquetaria y un trombo que lleva a la oclusión, y esta puede ser una oclusión total o una oclusión parcial, pero en todo caso cambia la situación evolutiva del paciente en cuanto al sufrimiento miocárdico. Volviendo entonces a los 3 pilares diagnósticos, si tenemos en cuenta la cascada isquémica que decíamos y cómo anteceden a la angina las alteraciones en el electrocardiograma, y a su vez vemos, como estamos viendo en la curva de los biomarcadores de las troponinas, que en los primeros momentos es un descenso paulatino y lento, puede llevar a que en las primeras horas los mismos no se detecten alterados, y ahí surge la importancia de un trazado electrocardiográfico inmediato en nuestros pacientes. Y en ese sentido, en forma relativamente simplista, podemos correlacionar que a la oclusión total del vaso epicárdico le sucede una alteración electrocardiográfica con sobreelevación del ST, que básicamente corresponde a una corriente de lesión eléctrica, de tipo subepicárdica, o sea, nos está expresando un sufrimiento a nivel de los vasos epicárdicos. Mientras que cuando la oclusión no es total, como vemos en el diagrama de abajo, no se presenta un supradesnivel, sino más bien un infradesnivel o eventualmente una alteración de la onda T, y eso expresa más un sufrimiento subendocárdico que subepicárdico. Por ello, cuando hablamos de isquemia aguda en el electrocardiograma, las definiciones pautadas de infarto agudo del miocardio se refieren básicamente a los 2 elementos que estábamos estableciendo. Por un lado, la elevación del ST, con algunas características particulares, ya sea la población de pacientes hombres o mujeres, jóvenes o mayores de 40 años, como vemos aquí, o la depresión del ST y cambios de la onda T. Todos estos elementos que en el contexto de un dolor torácico que asumimos como un ángulo de reposo, están expresando isquemia y o lesión. Y esto se da, como dice la definición, en derivaciones contiguas, anatómicamente contiguas.
Vale decir, en las precordiales, si hay un sufrimiento a nivel de las paredes anteriores, vamos a tener, por ejemplo, un sufrimiento de B1, B2, B3, ¿verdad? O si es en la cara inferior, de B2, B3 y ABF. Y en ese sentido es que se habla de contigüidad. Y es importante tener en cuenta que el ascenso o descenso del segmento ST es en base al punto J, el cual estamos identificando para un carácter didáctico en este diagrama que les estoy mostrando. Entonces, el electrocardiograma es un recurso que es no solo necesario, sino imprescindible y obligatorio de realizar, de ser posible, en no más de 10 minutos de que tomamos contacto con el paciente y sospechamos que el mismo está sufriendo un evento de tipo coronario agudo. ¿Qué puede suceder? Que encontremos esas alteraciones que describimos recién, o que en las primeras instancias estas alteraciones no se presenten y se presenten a posteriori, lo cual nos lleva a la necesidad de un verdadero monitoreo electrocardiográfico, no solo en la pantalla, sino la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones pautados cada 10, 20 o 30 minutos en las primeras horas, de acuerdo a lo que requiera la situación clínica. Vale decir entonces que un paciente que se le hace un electro a los 10 minutos no tiene alteraciones electrocardiográficas, pero seguimos sospechando la posibilidad de un evento coronario agudo, hay que seguir realizando en forma sucesiva trazados electrocardiográficos de 12 derivaciones. Y esto es importante porque se abren las aguas cuando nosotros tenemos un trazado electrocardiográfico con cambios significativos, y vamos a ver en qué sentido lo estoy diciendo. Fíjense ustedes que este es un claro ejemplo de un electro de un paciente con un infarto agudo con elevación del ST. Vean ustedes que en las derivaciones precordiales de B1 a B6 tenemos un supradesnivel del ST, vean que se eleva al punto J en todas las derivaciones, supraconvexo, ¿verdad? Y esto nos está hablando de una corriente de lesión en un paciente que tiene un dolor torácico. Esto es claramente vinculado a una oclusión trombótica, en la mayoría de los casos, de un vaso epicárdico coronario. Es importante que tengamos en cuenta que el supradesnivel del ST se puede presentar en distintos formatos, y aquí lo que les estoy mostrando las formas más frecuentes del supradesnivel del ST, que puede ser supraconvexo, supracóncavo, en silla de montar, como vemos aquí, ¿verdad? Todos ellos pueden estar siendo expresión de lo mismo, de un sufrimiento o lesión subepicárdica. A su vez, como los vasos corresponden a un determinado territorio de perfusión, es importante que tengamos claro que cada uno de ellos puede marcar, como decíamos, una topografía de sufrimiento, la cual nosotros podemos sistematizar de acuerdo al reconocimiento, como decía hoy, de las derivaciones contiguas, y en ese sentido les estoy mostrando en esta cuadrícula cómo se pueden topografiar el sufrimiento de un infarto o de un miocardio con elevación del ST de acuerdo a las derivaciones que veamos alteradas. ¿Qué importancia tiene el hecho de topografiar? Tiene varios elementos de importancia. Uno es que va a ayudar eventualmente al técnico hemodinamista que vaya a hacer un cateterismo, si nosotros nos lo planteamos, como vamos a ver ahora, a saber cuál puede ser el vaso culpable de acuerdo a la cara que está irrigando y que está sufriendo. Por otro lado, en situaciones como el infarto inferior, tenemos que tener presente que muchas veces se acompaña de infarto del ventrículo derecho y es necesario hacer derivaciones complementarias o suplementarias a nivel de las precordiales derechas. O también tener en cuenta, por ejemplo, que cuando tenemos la posibilidad de que se produzca un infarto inferior y podamos tener eventualmente un infradesnivel, atención, un infradesnivel del ST en las precordiales derechas, que nos puedan sugerir que haya realmente una imagen especular de un supradesnivel en cara posterior, tenemos que realizar derivaciones B7 y B9 que están a nivel de la región del omóplato izquierdo. Entonces, por estos hechos es que es importante lograr topografiar el sufrimiento de infarto agudo del miocardio, además de tener en cuenta el quantum isquémico o el sufrimiento o la cantidad de sufrimiento de miocardio que esto nos puede estar dando, porque no es lo mismo
haber identificado un infarto anterior con un infarto anterior extenso o un infarto anterolateral. Por otra parte, con un paciente que tenemos con un dolor torácico, un supradesnivel, que definimos que es un infarto agudo del miocardio, es importante la evaluación hemodinámica del mismo, ya que, como vemos aquí, hay distintas clasificaciones, pero la más utilizada es la de Killipi-Kimball, que determina 4 clases diferentes de acuerdo a que el paciente no se presente complicado desde el punto de vista hemodinámico o pueda transcurrir a la expresión máxima del censo cardiogénico pasando por insuficiencia cardíaca o edema agudo del pulmón. ¿Y qué importancia tiene esto? Como ven en la columna de la derecha, hay una correlación clara con la mortalidad intrahospitalaria y la gravedad que presentan los pacientes. Por eso es importante caracterizar a los pacientes desde el punto de vista hemodinámico utilizando esta clasificación. Entonces, tenemos un paciente con dolor torácico, al cual identificamos el electro, un supradesnivel del ST, y en ese sentido ya sabemos que hay un alto porcentaje de posibilidades que esto corresponda a una oclusión total de un vaso epicárdico. Y en ese sentido, no es necesario esperar a evaluar la curva de biomarcadores, porque ya sabemos que indefectiblemente en este caso el miocardio comprometido va a la lesión y al daño miocárdico. Y aquí lo que nos importa es actuar de inmediato, porque aquí es donde se plantea el concepto de que el tiempo es miocardio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más tiempo ganemos o aceleradamente podamos hacer lo que tenemos que hacer, vamos a ganar más miocardio y generar una sobrevida de miocardio mayor que si en la medida que nos vamos retrasando. ¿Y cuál es la terapia que nosotros tenemos que ahorrar? Básicamente es el concepto de terapia de reperfusión. Hay que tratar de reperfundir a como de lugar ese vaso ocluido. Y las dos posibilidades están planteadas en este diapositivo. Por un lado tenemos la posibilidad de, a través de un cateterismo en un laboratorio de hemodinamia de urgencia, colocar a través de un catéter un balón, insuflar ese balón y levantar el obstáculo y a posteriori colocar una malla o stent que permita mantener ese vaso permeable. Por otro lado, podemos tener el mismo efecto, pero con un método farmacológico, con drogas fibrinolíticas que generen una destrucción, una demolición de la obstrucción cruórica por el trombo fibrinoplaquetario y lograr de esa manera reperfundir. ¿Cuál de los dos mecanismos es mejor? Bueno, cada uno tiene sus características de ventajas y desventajas, pero quizás de por sí la reperfusión a través de catéteres percutáneos es la mejor en la medida que el tiempo sea el adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si logramos realizarlo antes de las 2 horas, el resultado de la angioplastia, que en este caso se llamaría angioplastia primaria, es mucho más beneficioso que los fibrinolíticos. Ahora, si nos estamos pasando más allá de las 2 horas del momento que hicimos el diagnóstico, debemos plantearnos la fibrinólisis como un elemento de realizar más aceleradamente la repercusión en estos pacientes. De manera entonces que podríamos esquematizarlo de la siguiente manera. Si nosotros echamos a andar el reloj que hablábamos al principio, desde el momento que hacemos el diagnóstico de supradesnivel del ST en un paciente con dolor, desde ese momento debemos calcular la posibilidad de poder ingresar al paciente en una sala de hemodinamia para un cateterismo en menos de 2 horas. Si eso es factible, entonces coordinamos todo y realizamos todos los esfuerzos hacia la acción de reperfusión percutánea con catéter, y en ese sentido hay que organizar todo de manera tal que se cumpla el tiempo deseable de por lo menos 90 minutos desde el momento del diagnóstico a que el catéter es ingresado en los vasos del paciente. De no ser así, de no poder cumplirse las 2 horas, según los cálculos que estamos haciendo en el momento que vemos al paciente, por ejemplo, si estamos en un centro hospitalario del interior y está alejado de alguno de los centros especializados, entonces no hay que perder más tiempo y hay que plantearse la posibilidad de utilizar drogas fibrinolíticas, y en ese sentido es deseable que una vez que lo resolvimos,
desde el momento que lo resolvimos, no pasen más de 10 minutos de que empecemos a hacer la infusión intravenosa de dicha droga. Y es esperable, bajo controles clínicos y electrocardiográficos, que logremos una reperfusión adecuada. Si a nivel del electrocardiograma no logramos que un descenso adecuado del ST o el paciente persiste sintomático, entonces cabe la posibilidad de recoordinar a este paciente, aunque hayan sido más de 2 horas, a un cateterismo para eventualmente realizar una angioplastia, pero que en este caso se llamaría angioplastia de rescate y no angioplastia primaria, porque estaríamos tratando de rescatar al miocardio de una situación inicialmente fallida con los fibrinolíticos. Junto con la angioplastia primaria, ¿verdad? Hay que hacer un tratamiento coadyuvante. ¿Por qué? Porque no es suficiente, estamos ingresando un cuerpo extraño en el vaso coronario y a su vez estamos aún rompiendo más la posible placa, por más que extraemos o deshacemos el trombo. Y en ese sentido, como la base, dijimos, es el accidente de placa, es obligatorio lograr una buena antiagregación en estos pacientes, y eso se hace en base a una doble antiagregación, con inhibidores de la ciclooxigenasa, como la aspirina por un lado, y con inhibidores de los receptores de la adenosina del tipo 2PI, como son el clopidogrel o el plasugrel o el ticagrelor. Y a su vez, simultáneamente, lograr una anticoagulación adecuada, generalmente en el caso de la angioplastia primaria, con una heparina no fraccionada, ¿verdad? Entonces, acordarse siempre de la doble antiagregación y la anticoagulación como tratamiento coadyuvante a la angioplastia. Con respecto al tratamiento coadyuvante de la fibrinólisis, es lo mismo. Básicamente, es la doble antiagregación y la anticoagulación. En esta planilla yo les pongo, para que ustedes lo revisen, y si no pueden ir a la ficha bibliográfica que les pongo debajo de la diapositiva, pueden ver las distintas dosificaciones de los antiagregantes y los anticoagulantes, como a su vez también los tipos de fibrinolíticos, ¿verdad?, que se pueden realizar, y tener presente siempre la doble antiagregación y la anticoagulación. Un punto a aclarar en este paso de la fibrinólisis es tener claro las posibles contraindicaciones, que son muchas, son varias, pero quizás las más importantes son aquellas que nos permiten asumir que el paciente tiene alto riesgo de sangrado inmediato, como puede ser antecedentes de un ulcus gastroduodenal conocido reciente, de un traumatismo encefalocraniano reciente que lo puede poner en riesgo de un sangrado intracraneal, un accidente vascular encefálico, ¿verdad? U otros elementos que ustedes pueden revisar en la bibliografía, pero hay que tener presente siempre las posibilidades de contraindicación, ¿verdad? También puede suceder que el paciente se nos presente con un infarto agudo del miocardio con elevación de ST evolucionado, fuera de tiempos plausibles para la reperfusión, y aún así nosotros tenemos que tener el concepto de que la lesión de placa es el trasfondo y el sustrato fisiopatológico de esto, y la doble antiagregación y la anticoagulación estarán presentes también en nuestro tratamiento. Mientras nosotros organizamos, tanto sea la fibrinólisis como el traslado para realizar un cateterismo y una angioplastia primaria, debemos abordar los distintos aspectos integrales del paciente. Y en ese sentido, aún tiene valor la mnemotecnia basada en estos términos que conforman la palabra mona. Mona se conforma con la M de morfina, en el sentido de que es necesario aliviar el dolor del paciente si el paciente está dolorido, no solo por una cuestión humanitaria, de lograr la calma y la tranquilidad del paciente, sino porque el dolor mismo genera una descarga adrenérgica y una vasoconstricción que es deleterio en definitiva para el miocardio. Y también la M puede ser de monitoreo, es necesario monitorizar a estos pacientes desde un inicio porque son pacientes que tienen alto riesgo arrítmico. Por otro lado, la O corresponde a la oxigenoterapia, y en este sentido hay que definir algo claro. La oxigenoterapia sistemática en los pacientes con infarto agudo del miocardio no tiene lugar. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes que saturan adecuadamente,
generamos una hiperoxemia que genera de por sí una vasoconstricción, de manera que debemos restringir la oxigenoterapia a aquellos pacientes que desaturan y tienen una saturación de oxígeno menor de 90. Por otro lado, los nitritos, como vasodilatadores, para calmar también el dolor y mejorar la perfusión del paciente, van de la mano de que el paciente tenga un buen gasto, una buena perfusión, y hay que tener presente que en aquellos pacientes con infarto agudo de miocardio de cara inferior y extensión al ventrículo derecho, los nitritos pueden ser deleterios en el sentido de que generan una hipotensión marcada, pues estos pacientes tienen un mal manejo del volumen. Y la A corresponde a la antiagregación y a la anticoagulación que decíamos anteriormente. Un punto más a hablar sobre este aspecto terapéutico en la morfina es que se ha visto que la morfina genera una interferencia en el aspecto antiagregante de las drogas antiplaquetarias. Y en ese sentido es necesario que la misma sea utilizada discretamente y según las dosis realmente necesarias para calmar el dolor y no más allá de eso. Decíamos entonces que el electro nos dividía dos posibles caminos. Vimos uno que es el infarto agudo con elevación del ST y vimos que es necesario la reperfusión inmediata sin ningún tipo de demora. Por otro lado, podemos tener el paciente con dolor torácico y que tengamos un electro con alteraciones de isquemia aguda que no correspondan a una elevación del ST. Y en ese sentido es entonces que nos damos tiempo para analizar los biomarcadores. Si extraemos muestras, hay distintos protocolos de las horas 0, la hora 1, la hora 0 o la hora 3. Eso depende de cada centro de atención de salud, pero en definitiva hay que lograr valorar una curva de este biomarcador. Y en el sentido de encontrar este biomarcador elevado con un ascenso, un descenso que nos muestre que es un daño miocárdico agudo, podemos entonces hablar ya no de un evento coronario agudo sin elevación del ST, sino un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y algo ya dijimos previamente, pero quiero marcar cuáles son las diferencias prácticas entre uno y otro. Mientras que el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, decíamos que esa expresión en la mayoría de los casos de una oclusión total de un vaso epicárdico, el mismo requiere, por un lado, no esperar a la dosificación de troponinas, si bien se pueden extraer las mismas, pero no esperaremos para el tratamiento la dosificación de las mismas. Hay que hacer todas las acciones hacia la reperfusión inmediata, lograr una reperfusión urgente, ya sea a través de la angioplastia primaria o la fibrinólisis, y también marcar que en el caso de la angioplastia primaria debe irse a tratar solo la lesión culpable. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el estudio hemodinámico, en el cateterismo de los distintos vasos coronarios, ya sea la coronaria izquierda o la coronaria derecha, podemos encontrar más de una lesión. Pero debe tratarse, para evitar aumentar los riesgos de todo el procedimiento, tratar solo la lesión culpable y después, a posteriori, en forma diferida, se planteará la posible solución de las otras lesiones si es que las mismas son significativas. Mientras tanto, en el infarto agudo sin elevación del ST, se asume que no hay una oclusión total del vaso, que hay cierto grado de perfusión, aunque está sufriendo el miocardio, y eso nos permite, y a su vez nos exige, esperar la curva de troponinas, que es la que nos va a dar la idea del agravio, el daño miocárdico, pero nos permite entonces estabilizar al paciente, generar todo el tratamiento adecuado y coordinar una coronografía que la misma va a ser temprana, no va a ser de emergencia como la angioplastia primaria que estamos buscando, pero va a ser lo más temprano posible, que puede ir desde las 2 horas y no más allá de las 24 o 36 horas. Y en este caso, como el paciente ya estará estable, porque en el 90% de los casos se puede estabilizar a estos pacientes, se podrá entonces en el laboratorio de hemodinamia tratar las lesiones coronarias posibles, ya sea solo la culpable o las otras que se presentan. En el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, también tenemos la lesión de placa como sustrato fisiopatológico, y en ese sentido
no varía el hecho de que requiera una doble antiagregación y una anticoagulación. Pasado todo el evento agudo y los momentos más complicados en el sentido de inestabilidad del paciente, si logramos obtener los resultados que planteamos en forma exitosa, es necesario a largo plazo lograr una prevención secundaria, es decir, lograr que no se vuelva a repetir un evento coronario agudo, ya sea a través de un infarto agudo no fatal, una angina inestable o una muerte súbita por isquemia. En ese sentido es necesario mantener la doble antiagregación por lo menos 12 meses, iniciar lo antes posible, si es que no hay contraindicaciones, beta bloqueantes, que con su aspecto cronotrópico e inotrópico negativo se ha demostrado que es beneficioso y que aumenta la sobrevida en nuestros pacientes. Y a su vez, si el paciente a punto de partida del infarto o de una situación cardiovascular estructural previa presenta una disfunción sistólica, es necesario instaurar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de angiotensina 2 para lograr evitar la remodelación y la fibrosis, y a su vez las estatinas para un control adecuado de las posibles dislipemias y a su vez como específicamente estabilizadores de la membrana a nivel de las placas de ateroma, decíamos las estatinas a altas dosis con un promedio de 80 miligramos día. Ni que hablar que todo esto se debe acompañar de una rehabilitación con cambios de hábitos alimenticios, proscripción de tabaquismo si era que el paciente es alcohólico, que es tabaquista, perdón, o el alcohol en el caso de pacientes alcoholistas, y todo eso encuadrado en un verdadero cambio de hábito integral del paciente. De manera entonces que, resumiendo los conceptos que intentamos transmitir en esta exposición, podemos decir que las muertes cardiovasculares son de alta prevalencia en Uruguay, que el concepto de infarto agudo de miocardio implica siempre un daño miocárdico agudo que se expresa a su vez por el aumento de los biomarcadores, que el sustrato anatómico generalmente es el accidente de placa ateromatosa con trombosis fibrinoplaquetaria que puede ocluir total o parcialmente la luz vascular, y que los pilares diagnósticos son la clínica, el electrocardiograma y las troponinas. En cuanto al infarto agudo con elevación del ST, tener el concepto de que siempre se requiere una repercusión urgente, ya sea por angioplastia percutánea o por fibrinólisis, pero en el caso de infarto sin elevación del ST es necesario lograr una estabilización, hacer el diagnóstico con la curva enzimática y poder realizar una coronografía temprana. En todos los casos, tener en cuenta la doble antiagregación y anticoagulación y todo el tratamiento de prevención secundaria que incluye cambios de hábitos, ¿verdad? Y programas de rehabilitación. Dicho todo esto, me despido, espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Y bueno, y estamos en la Clínica Médica A por cualquier duda o consulta que ustedes quieran tener.